Pasen. Bienvenido. Ven, acércate. Queremos recordarte algo. Eres amado, amada por el Señor, y hoy nuevamente tiene algo importante que decirte. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos! Muy buenas tardes, querida iglesia, ¿cómo están? Qué gusto que puedan estar en esta mañana. El primer culto estuvo repleticísimo, así que les vamos a animar a algunos que se pasen a este culto, creo, ¿no es cierto? Bueno, nada más animarles a estas dos actividades que tenemos en Semana Santa. El jueves, esta noche de sanidad, ¿no es cierto? Queremos ver los milagros de Dios, así que si usted conoce a alguien que esté enfermo, tráigalo y vamos a ungir con aceite a todos los enfermos. Y el domingo a las 6 de la mañana, todo el mundo dice, bueno, ¿a quién se le ocurre domingo 6 de la mañana si es la hora sagrada de dormir? ¿No es cierto? Pero ustedes no saben lo hermoso que es el domingo de resurrección, estar aquí a las 6 de la mañana adorando al Señor hasta las 7 de la mañana, una hora de adoración. Solo adoraremos al Señor. Usted no sabe lo hermoso que es. Así que si usted no ha vivido este tiempo, esta experiencia con Dios, yo quiero invitarlo a hacerlo, ¿sí? Levántese un poquito más temprano, por lo menos una vez cada 10 años y venga, disfrute con nosotros este tiempo con el Señor. Amén. ¿Cuántos van a venir el domingo 6 de la mañana? Bueno, ya tenemos 3 asistentes. Gloria a Dios. No saben lo hermoso que es eso, pero bueno. Y también quiero invitarles a los matrimonios que no han hecho alma. Si ustedes tienen más de 3 años de casados, queremos invitarles que ustedes puedan venir a este encuentro de parejas y puedan hacer un ABC a su matrimonio, ¿no es cierto? Si usted no lo ha vivido, es un tiempo hermoso, es un tiempo impresionante. Además, mi esposa y yo somos producto del Señor y del encuentro alma. Así que si usted quiere ver los milagros que puede hacer en su matrimonio, inscríbase en el encuentro matrimonial alma. Y si usted ya ha vivido y necesita un cupo para una de sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que usted sabe, ¿no es cierto? Sí, pobrecito, mi amigo, la mujer le pega, no sé, ustedes sabrán que no. Pero y queremos invitarles que ustedes puedan enviarles el link y se puedan inscribir en este encuentro matrimonial, ¿sí? Así que quedan todos invitados. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero invitarle, como cada semana, que usted levante su mano derecha hacia arriba y le diga: Señor, en esta mañana queremos pedirte, Padre, que tú hables a nuestro corazón. Que tú, Señor, me hables. Yo te necesito. Espíritu Santo, te necesitamos. Abre nuestro entendimiento. Háblanos en esta mañana. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón y dinos, Señor, qué cosas debemos hacer en nuestra vida para ser transformados por ti. ¿Qué debemos hacer para prender nuestra luz y que iluminemos el mundo, Señor, con tu palabra, con tu amor, con tu reflejo, Señor? Padre, yo quiero pedirte que tú selles mis labios, selles mis pensamientos, Señor, que mis palabras sean las tuyas y mis pensamientos sean los tuyos, Señor. Yo renuncio a mis pensamientos humanos, a mis criterios, Señor, y dispongo mi vida, mi corazón, mi espíritu para que tú hables, Señor, a través mío. Queremos, Señor, que tú nos hables como iglesia, Señor, y que podamos ser luz a las naciones, Padre. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, continuamos con nuestra serie Prende tu luz. Es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, prendamos nuestra luz, seamos esa luz a las naciones, esa luz de esperanza, esa luz de amor, esa luz que el Señor puede prender en nosotros y nosotros podamos brillar y ser luz donde el Señor nos necesite. Y la semana pasada nosotros habíamos hablado acerca de si somos fanáticos o somos fieles, y habíamos dicho que necesitamos ser fieles, fieles a la palabra del Señor, fieles a los principios de Dios, fieles al amor de Dios, y que la manera en cómo nosotros podemos prender nuestra luz es siendo fieles a nuestro Padre Celestial. Y que no necesitamos ser fanáticos, ¿no es cierto? Porque el fanatismo tiene sus cosas, sus consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Y una de esas era que el fanatismo divide los pensamientos de una comunidad. Cuando nosotros nos volvemos fanáticos de una persona o nos volvemos fanáticos de una situación, nos volvemos fanáticos de una postura o una posición, pues eso divide a la comunidad, ¿no es cierto? Pero también decíamos que nos lleva a ser juzgadores de los demás, porque cuando nos volvemos fanáticos y queremos defender una postura humana, una postura nuestra que sale de nuestro pensamiento, pues lo que termina pasando es que como tú no estás de acuerdo conmigo, entonces tú estás mal. Y empezamos a juzgar a los demás sin siquiera ir a la palabra de Dios y mirar cuáles son los principios que rigen en la palabra de Dios. Porque quizás alguien puede tener un pensamiento, el otro puede tener otro. ¿Quién tiene la razón? La única manera de saber quién tiene la razón es cuando nosotros damos nuestras razones a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Y también decíamos que el fanatismo nos convierte en legalistas. Empezamos a actuar sobre la ley y no tanto sobre la gracia. Ahora, hay algunos que abusan de la gracia, ¿no es cierto? Esta gracia de Dios. Pero nosotros no tenemos que ser ni abusadores de la gracia, ni tampoco legalistas, que todo tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo derramó de su gracia y de su amor en nosotros y entendió a las personas, nos entendió, se despojó de ser Dios, bajó a la tierra para ponerse a nuestra altura y demostrarnos a través de eso que es posible que nosotros no seamos ni legalistas ni estemos regidos a una ley que ya no rige, que está sin amor, una ley que no tiene gracia, pero tampoco que nosotros seamos unos abusadores de la gracia, sino que estemos completamente en el centro. Y Pablo, a través de la primera carta a los Corintios, trata de explicar a esta iglesia de Corintio, de decirle, miren, ustedes no tienen que ser fanáticos, ustedes tienen que ser fieles al Señor. Pero así como son fieles, ustedes tienen que actuar como fieles. Y entonces también les hace ver ciertos errores que en ese tiempo estaban cometiendo con las otras personas. Y Pablo ya estaba acostumbrado un poco a este legalismo del judaísmo y ciertamente no quería que esto sea contagioso para los nuevos creyentes gentiles. Y en lugar de dar leyes, Pablo, para corregir esta parte, Pablo ofrecía principios que pudieran servir dentro de una variedad de situaciones, ¿no? En el día a día. Y eso sí, cada principio que Pablo daba se basaba en la gracia de Dios y no en un legalismo muerto, sino en esta gracia del Señor. Y entonces empieza a aparecer ahí en los capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta a los Corintios, empieza a aparecer un problema que era la comida, ¿sí? Como algunos, que no es cierto, no les gustan las cebollas, no les gustan los pimientos, no les gustan algunas cosas, pero no era de eso en realidad. Lo que estaba diciendo
Pablo era que estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales. No era tanto un problema de la comida por un tema de gustos, sino un tema de en qué y cómo se estaban ofreciendo estos sacrificios, y el significado de esta carne que procedía de estos animales que estaban siendo sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y a los dioses romanos. Y entonces había una división entre los cristianos judíos y los cristianos no judíos de cómo resolver este problema. Así como a nosotros a veces nos metemos en discusiones. Ayer estábamos en un almuerzo y entonces empezamos a hablar del gobierno pasado y no sé qué. Entonces estas cosas empiezan como a poner medias peludas, ¿no? Estas conversaciones que a la final no llegan a nada y quizás terminamos peleados, ¿no es cierto? Entonces empiezan a levantarse estas discusiones alrededor de los temas políticos o alrededor de los temas de salud, ¿no es cierto? Sobre que si se vacunan, de que si no se vacunan, de que por qué sí, de que por qué no. Y entonces empezamos a meternos en unas discusiones que lo único que traen es división. ¿Por qué? Porque nos volvemos fanáticos de nuestras posturas, fanáticos de nuestros pensamientos, fanáticos de nuestras posiciones. Entonces Pablo estaba tratando de hacerles ver que nosotros no tenemos que ser fanáticos, sino que tenemos que vivir esta fidelidad a Dios y que tenemos que embarcarnos en las posiciones de la palabra de Dios para poder dar solución a estos problemas. Y yo quiero leerles en un texto que está en el libro de Romanos. Fíjese que estamos hablando de la iglesia de Corintio, ¿no? Pero le voy a leer un libro de Romanos, porque al parecer en ese tiempo era una cosa que era muy común, ¿no? El juzgar a los demás. Había un problema de los comportamientos, de las religiones, de las creencias de ese tiempo. Entonces yo quiero leerle Romanos 14 y voy a empezar por ahí, porque desde mi punto de vista era lo mismo. Había un problema por la comida, pero me parece que en el libro de Romanos lo explica de una mejor manera de cómo nosotros los cristianos debemos resolver estos temas que son un poco peludos, se dice, ¿no? Un poco complejos, ¿sí? Y entonces esto está en Romanos 14, de los versículos 13 al 21. Y dice así: ya no debemos criticarnos, voy a leer en la versión TLA, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros
hermanos. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Fíjense que también en los romanos se había dado esta situación. Era un problema de qué se debe hacer o qué no se debe hacer. ¿Qué se debe comer o qué no se debe comer? Y lo mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto en ese momento. Pero el día de hoy yo quiero compartir con ustedes qué es lo que nosotros debemos hacer para poder resolver estos problemitas que nosotros aún tenemos. ¿Quién tiene la razón y quién no tiene la razón? ¿Qué debemos comer o qué no debemos no comer? ¿Qué debemos beber o qué no debemos no beber? ¿Qué debemos decir o qué no debemos decir? Debemos centrarnos en la palabra de Dios para resolver. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no se trata de que yo tenga la razón. No se trata de mí, sino que se trata de amar a los demás. Que los principios de Dios prevalezcan sobre lo que debo o no debo. ¿Sí? Y yo les voy a explicar esto. Pero la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para lograr entender esto es que debemos tener cuidado con el yo. Con el yo. Dice en 1 Corintios 8, 1 y 2, dice: ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. A veces nosotros queremos imponer nuestro conocimiento. Yo llevo años en la palabra del Señor y yo sé de esto. A mí nadie me va a decir. Esas son posiciones que nosotros tenemos. Pero como dice aquí en la palabra del Señor, todos tenemos conocimiento sobre lo que debemos y no debemos hacer. Pero el conocimiento a veces nos hace sentir importantes. Entonces se nos crece el ego. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener cuidado con el yo. Yo sé esto, yo quiero esto. En la vida posmoderna, el sentido central de todo esto en la posmodernidad es la individualidad. Es el yo. Yo quiero todo para mí. En la modernidad, en los años 60, 70, tal vez un poquito más de los 80, no era el yo el que prevalecía. Más bien en el nosotros. Por eso habían los sindicatos, por eso había en ese tiempo la gente que se unía, los hippies, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo hacían en comunidades, todo era en grupo. Pero el día de hoy, en estos tiempos, en la posmodernidad, la característica de la posmodernidad es la individualidad, es el yo. Yo quiero esto para mí. Son mis negocios, son mis hijos, es mi mujer. Todo es para mí, todo es yo. Y yo estaba leyendo un artículo que dice que la religión más prolífera en este tiempo es la religión del yo. Yo quiero hacer esto. Por eso ahora hay estos cursos que te hablan de la vida y que tú lo puedes todo y tú sales a comerte el mundo y solo tú y tú y tú y tú. Pero en esta religión del yo, que incluso tiene algunos mandamientos, estaba leyendo y logré sacar algunos de ellos, 6 para ser específico, y dice, uno de los mandamientos del yo, dice, tu mente es la fuente y el estándar de la verdad. Así que confía en ti mismo, la respuesta está dentro de ti. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros no somos ningunos votados, ni ningunos que no valemos para nada,
quien maneja nuestra vida y quien debe ser nuestra fuente de poder y estándar de la verdad es Jesucristo, no nosotros, porque nosotros humanamente nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a pecar, nos vamos a caer. Entonces nosotros, nuestra mente no es el estándar de nuestra verdad, sino la palabra de Dios y Jesucristo a través de su ejemplo. Otro de estos mandamientos del yo dice: tus emociones tienen autoridad, así que nunca cuestiones tus sentimientos, sigue tu corazón. ¿Han oído esto? Sigue tu corazón. Por ahí es donde tú tienes que ir. Pero lo que termina pasando es que seguimos a nuestro corazón, nos tropezamos, nos caemos, nos frustramos y lloramos. Y entonces, ¿dónde está esto? Ahora, yo no quiero decir que nosotros no debemos hacer caso a nuestras emociones o que no tengamos emociones y sentimientos. Al contrario, es hermoso tener emociones, es hermoso tener sentimientos, pero lo que no debe pasar es que nosotros nos dejemos gobernar por nuestras emociones, tomar nuestras decisiones en base solamente a las emociones. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos guiar por los principios de la palabra de Dios, que seamos guiados por Dios para tomar decisiones. Así que nosotros no debemos dejar que gobiernen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Otro de los mandamientos dice: tú eres soberano, así que despliega tu omnipotencia y dobla el universo en torno a tus sueños y deseos. Pero ¿y qué pasa cuando nuestros sueños y deseos no se cumplen? ¿Qué pasa? ¿Dejamos de ser soberanos entonces? Lo que tiene que pasar es que nosotros debemos creer en ese Dios soberano, entregar nuestra vida a ese Dios soberano, que Él sabrá lo que hace con nuestra vida. A veces parece que Dios no está, que no nos está acompañando. Estamos pasando por tantas dificultades que parece que Dios no está. Déjeme decirle que Dios es soberano. Más temprano que tarde, usted se va a dar cuenta que Dios ha obrado a través de ese dolor, de esa dificultad, de esa enfermedad. Dios ha obrado. Usted crea y deje que Dios sea soberano. Otro de los mandamientos de esta religión del yo es que tú eres supremo, así que actúa siempre de acuerdo con tu fin principal para glorificarte y disfrutar de ti mismo por siempre. Hay este dicho que dice: solo se vive una vez. Entonces, hoy día comeremos y chuparemos, que mañana moriremos, decimos, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero no es así. No es así. Porque cuando hacemos eso, empezamos a actuar hoy día y empezamos a administrar mal nuestro dinero, empezamos a hacer cosas para el hoy, no para el mañana. La palabra de Dios nos enseña cómo hacer eso y aprender a vivir un día a la vez, pero poniendo nuestra esperanza en Dios, no en nosotros mismos, no en nosotros mismos. Así que nosotros no somos supremos. Otro de los mandamientos dice: tú eres el sumum bonum. Dice que el estándar de la bondad, ese eres tú. Así que no dejes que nadie te oprima con la anticuada noción de ser un pecador que necesita gracia. Esta semana nosotros sacamos un reel, un pequeño video en el Instagram, hablando acerca de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Un pequeño video de 30 segunditos. Y una persona ahí que seguramente no conocía a este Dios supremo, a este Dios todopoderoso, a este Dios soberano, puso un comentario incómodo, ¿sí? Pero nos pudimos dar cuenta que esa es la expresión de la gente, esa es la expresión del mundo. Él había puesto que, ¿cómo vamos a hacer caso de esto? Debemos ir al médico en vez de estar creyendo en un charlatán.
Pues yo creo en ese charlatán, porque yo he visto milagros en mi vida. He visto milagros en mi familia, he visto milagros en miles de personas o cientos de personas que yo he podido atender con estrés, con depresión, con ansiedad. Y he visto cómo Dios ha obrado. Entonces, nosotros no somos el estándar de bondad. Es Jesucristo, es Dios quien tiene ese amor inagotable por cada uno de nosotros, quien a pesar de que no lo merecemos, derrama de su amor y de su gracia sobre nosotros. Otro de estos mandamientos dice: tú eres el creador, así que utiliza ese poder creativo ilimitado para forjar tu identidad y tu propósito. Eso es autenticidad. Nosotros no somos los creadores de nada. Si usted ha creado algo es porque Dios le ha dado esas ideas y le ha permitido crear algo. Le ha permitido crear paz donde no hay paz. Le ha permitido crear una familia. Le ha permitido crear cosas lindas. Pero no ha sido por usted. Ha sido porque Dios así lo ha permitido. Pero esta religión del yo nos dice que nosotros somos los creadores. ¿Pero a usted no le ha pasado? A veces uno no sabe qué más pensar, no sabe qué más decir, uno cero creatividad. Es como que uno está seco, como estas plantas que uno está riega y después de un tiempo un palo seco ahí puesto. Así somos nosotros. Y no tenemos creatividad. Y le ponemos más agua y el árbol nada. Porque el árbol no da por sí mismo las flores ni las hojas. Es Dios quien permite. Asimismo, nuestra creatividad, nuestras ideas en los negocios, en todo, es Dios quien nos da esa creatividad. A mí me ha pasado muchas veces que estoy seco como este palo. Nada se me ocurre. Yo trato de buscar ideas. Yo estudié publicidad también hace algunos años. Ahí le conocí a mi bella Rojita, como le dice a María del Carmen, ¿no? Ahí nos conocimos estudiando publicidad y ahí teníamos una materia que nos enseñaba a ser creativos, a sacar algo de la nada, ¿no? Y yo a veces me he puesto a hacer estas técnicas de creatividad y nada, sigo como palo seco. Pero cuando yo vengo delante de Dios y digo: Señor, esta mente está cansada y ya no se me ocurre nada. Dime tú qué voy a hacer. Y ahí es cuando bajan las ideas. ¡Ting! El foco aquí, ¿no? Y uno se da cuenta lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar, cuáles son las palabras. Porque es Dios el creador de la creatividad. No somos nosotros. Es Dios quien nos da esa creatividad. Pero ¿cuál es el problema con este culto de adoración al yo? Que se encuentra detrás de muchos de los problemas y de las temáticas sociales y políticas más candentes de nuestros días. ¿Cuál es el problema con este culto de adoración al yo? Es uno muy fácil. Es que este culto al yo es una rebelión contra Dios. Punto. Es algo que está en contra de Dios, porque yo quiero ser el ser supremo, no dejar que Dios sea el ser supremo. Cuando tratamos de ser nuestras propias fuentes de verdad, nos volvemos locos, porque no encontramos la verdad. Y vivimos día a día, tratando de encontrar la verdad, porque creemos que nosotros somos la fuente de esa verdad. Y no somos nosotros. La fuente de la verdad es el Señor. Muchas veces nosotros tratamos de tener satisfacción de algo y nos volvemos un desastre. Porque no logramos satisfacción en nada. Porque llegamos a conquistar algo, queremos más. Llegamos a ese más y queremos más. Y queremos más. Y queremos más. Y por lograr ese más nos volvemos un desastre. Queremos encontrar cosas donde no hay.
Y no nos importa pasar por encima de quien sea con tal de conseguir nuestros objetivos. Cuando nosotros nos creemos que somos la fuente de la bondad y la justicia, nosotros nos volvemos en unos fariseos odiosos, porque nos volvemos legalistas y queremos que todo se haga a rajatabla. ¿Y dónde quedó la gracia de Dios? ¿Dónde quedó el amor inagotable de Dios? Cuando nosotros nos creemos la fuente de la glorificación propia, nos volvemos más indignos todavía. Porque no somos capaces de venir a los pies del Señor y decirle: yo soy más que tú, o yo sé todo lo que tú quieres que yo haga. Porque no lo sabemos. Y entonces, como no queremos vivir ese momento, nos volvemos más indignos todavía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da este culto de adoración al yo? Es porque nosotros queremos ser más que Dios, pero nosotros no somos Dios. Dios es ese Dios soberano. Albert Einstein dijo: una persona empieza a vivir cuando puede vivir fuera de sí misma. A veces estamos tan engrandecidos en nuestro ego, en nuestro yo, que nos olvidamos de los demás. Pero cuando nosotros queremos tener vida, tenemos que salir de ese ego, tenemos que salir de ese yo para poder vivir como Dios quiere. Cuando nosotros no hacemos eso, nos convertimos en juzgadores. Empezamos a apuntar con el dedo. Tú no piensas igual que yo, tú no piensas igual que yo, tú no piensas igual que yo, tú no haces las cosas igual que yo. Como tú no lo haces, entonces yo empiezo a juzgarte que eres menos que yo. Y ese es un problema, porque no se trata de mí, se trata de los demás. El Señor nos enseñó en su gran mandamiento y nos dijo: ama al Señor tu Dios por sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros debemos tratar de que nuestro prójimo sea levantado. Amén. Ahora, ¿cómo hacer esto? Hay un problemita aquí, que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer o qué no hacer, qué comer o qué no comer, qué tomar o qué no tomar, qué hablar y qué no hablar. No importa eso, porque dice el principio: no es lo que comes, sino lo que te ven comer. No es lo que comes, sino lo que te ven comer. Porque dice en la palabra del Señor que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa, puedo comer cualquier cosa, puedo tomar cualquier cosa, pero quizás no todo es conveniente para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi iglesia, para la vida de mis amigos. Por eso es importante entender que no es lo que comemos, no es lo que decimos, no es lo que hacemos, sino lo que nos ven hacer, lo que nos ven comer, lo que nos ven tomar. Es cómo nos ven. Eso es lo importante. Y Pablo dice que antes que nada nuestra lealtad es a Jesús y no a otros dioses. Este problemita de la carne ofrecida a los ídolos no era un problema de la comida o de la carne. No era un problema de los sacrificios ofrecidos a otros dioses. Porque dice que si estamos en una situación en la que hay carne dedicada a otros dioses y hay personas a nuestro alrededor que podrían mirarnos y pensar y decir: mira, los cristianos adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses, entonces estamos haciendo pecar a la otra persona. Porque ¿qué tal? Una persona en el culto anterior me decía: pastor, pero un vinito no está mal, una cervecita no está mal. Sí, claro que no está mal, de ninguna manera.
Decía, nosotros tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, un bar lleno de licores y nos tomamos un vinito con mi esposo. Y dije, sí, está muy bien. Qué bueno, invitarme. Dije, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que si alguien que tiene problemas de alcohol, que ha sido alcohólico por años, va a ese lugar y le ofrece a usted un traguito y después otro traguito y después otro, ¿qué está pasando? Le estamos haciendo caer nuevamente a una persona débil que no ha sido preparada para ese momento. Entonces, es importante que nosotros no hagamos como hacían los corintios en ese tiempo. Que puedan decir, mira, los cristianos adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses porque están comiendo sangre y carne de animales sacrificados. Entonces, Pablo dice que si esa es la situación, no comamos. Si es que vamos a causar en otra persona incomodidad, si vamos a causar en otra persona dolor, entonces mejor no lo hacemos. No se trata de lo que hacemos o no hacemos, de lo que comemos o de lo que no comemos, sino de lo que nos ven hacer. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros les estamos dando? Entonces, de lo que se trata esto es de dar el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, es mejor no hacerlo, porque quizás si nos acostumbramos a hacer algo, si estamos acostumbrados a pegarnos los tragos o de salir de farra y de llegar al otro día y de hablar malas palabras o de lo que ustedes quieran hacer, ¿no es cierto? Es mejor no hacerlo porque quizás podemos ser piedra de tropiezo a los otros y quizás nuestro inconsciente nos traiciona y al traicionarnos nosotros podríamos caer en este juego sucio y hacer pecar, hacer caer a los más débiles. ¿Me hago entender? Sí. Un amigo que es una figura pública, entonces él había estado en un lugar, se fue a comer una hamburguesa y dice, me dio unas ganas de tomarme una cerveza. Y yo estaba en esta lucha de que si me tomo, no me tomo, me tomo, no me tomo, me tomo, no me tomo. Sin querer decir que eso sea malo o sea bueno, simplemente es una cerveza, depende cómo nosotros lo tomemos. Pero él estaba en esta lucha de que sí o de que no, de que si tomo o que no tomo, ¿qué hago? Y entonces él alcanza a ver que un niño le miraba así, ¿no? Y entonces él trataba de distraerse y el niño fija la mirada. Y él no sabía qué hacer. Y él estaba en esta lucha no porque sea algo malo, simplemente dijo, no sé qué haré. Pero de repente, después de un tiempo, de un momento, él se paró ya para irse y el niño le cortó el camino. Y le dice, yo te conozco, tú hablas en la iglesia, ¿verdad? Y dice, él se quedó frío. Y dice, yo sabía que tomarme una cerveza no iba a ser malo, porque yo no me iba a emborrachar, no iba a estar ahí en cosas pecaminosas. Pero ¿qué hubiera causado en un niño que él me mira en la iglesia y ve mi ejemplo? Eso es lo que podríamos nosotros hacer. Podríamos causar en los demás una decepción. Podríamos causar en los demás tropiezo. Entonces debemos tener en cuenta esto. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es que nosotros debemos apoyar a los débiles. Debemos apoyar a los más pequeños. Debemos apoyar a los débiles en la fe, a los nuevos en la fe. ¿Cómo les apoyamos? Los principios de Dios deben prevalecer. No debemos provocar la caída de otra persona. Debemos cuidar de los más pequeños.
Debemos cuidar de aquellos que necesitan de nuestro ejemplo, aquellos que miran en nosotros una influencia. Debemos cuidar de los demás. Entonces, si usted sabe que usted va a ser piedra de tropiezo a otra persona, mejor absténgase, no lo haga. Esto es una cosa entre usted y Dios. Y usted sabrá lo que es bueno o lo que es malo, que vamos a hablar más adelante. Pero Pablo dice que como cristianos sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo estos animales que habían sido sacrificados. Y dice que los ídolos del templo son solamente pedazos de madera y piedra. Y entonces, si no hay nadie que interprete mal tus acciones y tienes hambre, come. Pero si hay alguien a quien tú vas a causarle una mala impresión o vas a causar algo en él, es mejor abstenerse y no hacerlo. Preocúpate de que lo que haces no afecte tu conciencia y la de los demás. Cada uno de nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Cada uno de nosotros sabemos cómo afectamos o no a la otra persona. El otro día estuve en una cena y con temor y miedo me dijeron: pastor, ¿un vinito? ¿O no? Le dije yo. No. ¿Por qué no? No nos íbamos a emborrachar. No íbamos a pecar. Por supuesto que sí. Tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra conciencia, a lo que nosotros creemos que está bien o que está mal. Pero ¿qué hace que esté bien comer en una situación o en la otra? El principio central es el amor. El amor. Fíjense lo que dice en este texto en 1 Corintios. Dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía con un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a esa ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Esto no quiere decir que si yo tengo un amigo borracho que le quiero convertir, yo me haga borracho como él para convertirle. ¿No es cierto? No quiere decir que si yo tengo un amigo mujeriego, yo me haga también mujeriego para traerle los caminos del Señor. Yo tenía un amigo que era un poco mujeriego, ¿no? Bueno, bastante. Entonces él decía que él se metía con las incircuncisas para traerles a los caminos del Señor y les predicaba, ¿no? Así no es como funciona. Como funciona es que nosotros debemos obedecer la ley de Dios y obedecer lo que Cristo nos manda hacer. Eso es lo importante. Entonces así nosotros vamos a poder cuidar de los más débiles, apoyarles. Ahora, para terminar, el tema con esto es que para decidir qué está bien o qué está mal, debemos entender lo siguiente: todo es para la gloria de Dios. Entonces, si usted tiene dudas de si hacerlo o no hacerlo, de si tomar o no tomar, de si comer o no comer, de si hablar o no hablar, usted tiene que pensar que todo lo que usted va a hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces usted pregúntese: ¿esto que voy a hacer es para la gloria de Dios o no? ¿Esto me edifica o no? ¿Esto es bueno para mi familia o no? Dice en 1 Corintios 10, 30 al 33:
Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Ese es el propósito. Entonces, cuando usted no sepa qué hacer, lo que usted tiene que hacer es procurar mantener una conciencia pura delante de Dios. Ahora algunos ya están con la conciencia hecho callo, ¿no? Es más, algunos ya no tienen conciencia. Haga todo para la gloria de Dios. Y si usted cree que su conciencia ya está hecho callo, usted tenga una conducta cristiana que persigue dos fines. La primera, fomentar la gloria de Dios entre nosotros. Fomentar. Para fomentar hay que vivirla, hay que darla, hay que hacerla. Entonces, cuando usted tenga dudas, usted pregúntese: ¿estoy fomentando la gloria de Dios en este entorno donde yo estoy? Y la segunda, evite ser causa para que otros pequen. Eso va a dar gloria a Dios. Eso le va a ayudar a usted a darle gloria a Dios. Las diferencias en estas cuestiones alimenticias que se estaban viviendo en ese tiempo sirvieron de marca a Pablo para hacer una de las declaraciones más importantes de este texto, más elocuentes de este pasaje. Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se trata de qué hacemos o qué no hacemos, de qué comemos o qué no comemos, de qué bebemos o qué no bebemos. De lo que se trata es de que si eso trae justicia, paz y gozo. Si a usted no le trae gozo, si usted tiene angustia, no lo haga. Si lo que usted va a hacer va a traer injusticia al entorno donde está, no lo haga. Si no va a traer gozo, no lo haga. Cuando yo le echaba los guaspetes, yo le decía a mi esposa que pero ¿por qué te enojas? Si yo soy chistosito cuando estoy así. Ah, sí, graciosito, me decía, ¿no? Que veas cómo me río. Porque no era chiste. Porque no causaba gozo, causaba dolor en la vida de mi familia. Entonces, como no causaba gozo, yo simplemente no debía haberlo hecho. Porque no era chistoso, porque no traía gozo. Entonces usted piense en esto. Si es que esto trae justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacerlo? A través del Espíritu Santo. Si usted no tiene una relación con Dios, va a ser muy complicado que usted pueda entender si esto trae paz, justicia y gozo. Porque no va a entender la justicia de Dios. Porque no va a poder experimentar el gozo de Dios. Porque no va a traer paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros queremos actuar en esta paz, justicia y gozo
a través del Espíritu Santo, nosotros debemos ir a la fuente, ir donde Dios y pedirle que nos llene con su Espíritu. Entonces ahí usted va a saber si lo que hace o no hace, si lo que come o no come, si lo que bebe y no bebe va a causar paz, justicia y gozo. Porque el Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir: oye, esto que estás haciendo no va a traer paz, no va a traer gozo. Así que quiero animarle que usted todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Si usted tiene duda, vaya delante del Señor, que el Espíritu Santo le hable y el Espíritu le va a responder si lo que usted va a hacer está trayendo paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, en la que podemos entender, Señor, que esto no se trata de nosotros, no se trata de mí, Señor. Se trata de mi relación con los demás y contigo, Señor. Y el principio central de esto, Señor, es el amor. Lo más importante es el amor, Señor. Ayúdanos a pensar, Señor, siempre que cuando hagamos algo o dejemos de hacer algo, lo más importante sea el amor. Que a través de ese amor, Señor, traiga gloria a tu nombre. Ayúdanos a entender, Señor, este principio, que no se trata de comidas y bebidas, no se trata de lo que decimos o no decimos, de lo que hacemos o no hacemos. Se trata de la paz, la justicia y el gozo en el Espíritu Santo, en honrarte, en agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a actuar así, de esa manera, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo quiero invitarle que usted, ahí donde está, usted haga un compromiso con el Señor, el que usted crea. Cada uno de nosotros sabemos lo que le da gloria o lo que no le da gloria al Señor. Tengamos cuidado con el yo, con ser egocéntricos. Cuidemos a los que están a nuestro alrededor y demos gloria a Dios con cada cosa que hacemos, con cada cosa que comemos, que tomamos, que pensamos, con cada cosa que vivimos. Démosle gloria al Señor. Y si usted no ha vivido esta experiencia de tener el Espíritu Santo de Dios, yo quiero invitarle que usted pueda hacer esta oración conmigo y le diga: Señor, gracias por mi vida, pero sé que todavía necesito crecer en ti y necesito, Señor, rendirme a ti. Y en este día yo me acerco, Señor, para pedirte perdón por lo que he hecho, por lo que he pensado. Quiero pedirte perdón por la vida, Señor, que he tenido hasta el día de hoy. Pero quiero pedirte, Señor, que tú vengas a habitar en mí, que tu Espíritu Santo me llene, que tu Espíritu Santo me transforme, que tu Espíritu Santo me guíe cada día. Por eso el día de hoy me acerco a ti para aceptarte como mi Señor y mi Salvador, para que tú, Señor, obres en mí cada día. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Si usted ha hecho esta oración por primera vez, me gustaría conocerle y darle un abrazo. Si usted ha hecho esta oración a través de las redes sociales, a través del YouTube, quiero pedirle que usted pueda escribirnos. Y si usted está aquí, que pueda al final de esta reunión acercarse. Quisiera orar por usted. Quisiera abrazarle, conocerle. Y si de los que estamos aquí presentes todos hemos hecho un compromiso delante del Señor para darle gloria a Él y actuar con esa paz, justicia y gozo del Señor, quiero invitarle a ponerse en pie y adorarle al Señor y decirle: Señor, gracias, porque Tú has puesto en mi corazón hacer este compromiso en esta cosa en particular, Señor. Yo quiero dejar de lado mi yo, porque no se trata de mí, se trata de mi relación con los demás y de mi relación contigo, Señor. Y yo quiero mejorar esa relación, mejorar la relación con mi prójimo, mejorar mi relación contigo, Señor, y honrarte con todo lo que hago, todo lo que como, todo lo que bebo, todo lo que digo, todo lo que pienso, Señor. Ayúdame, Señor, a honrarte y a honrar a los demás, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Terminemos cantando.
el dueño, Señor, del cielo y de la tierra. Nos rendimos, Señor, completamente a ti y sabemos que tú tienes el control de todo. Nos quedamos contigo, Señor. Te amamos, Padre. Semana y que Dios sea con ustedes en cada día de sus vidas. Nos vemos el próximo domingo.